Buenos días, mi nombre es Ezequiel Soriano, soy doctorando en la UOC, haciendo un doctorado sobre creatividad vernácula y folclore digital. Y en concreto hoy os vengo a hablar de un pequeño estudio de caso que, bueno, he titulado Nostalgia, ironía y copyright, creatividad vernácula y derechos de reproducción en la construcción del Vaporwave. Este artículo surge de un trabajo de campo etnográfico que llevé a cabo en 2019 en las plataformas virtuales donde se desarrolla el Vaporwave. Plataformas virtuales como Instagram, Tumblr, 4chan, Reddit. Y el Vaporwave, para quien no lo conozca, que es una cosa bastante particular, la verdad, es un fenómeno contracultural desarrollado enteramente en Internet entre 2010. Ahora lo explicaré un poquito más en detalle y veremos en qué consiste, pero básicamente es una estética o un fenómeno que está a caballo entre el meme y el género musical, ¿no? De música electrónica. Y en concreto en esta presentación quiero mostrar cómo las leyes y tecnologías de copyright que operan en el contexto de creación de este género meme que es el Vaporwave, o sea, las tecnologías de copyright que atraviesan el espacio de Internet y de esas plataformas como YouTube, etcétera, pues afectan a las formas y a los procesos creativos por los cuales se desarrollan. Esto es muy representativo de lo que es el Vaporwave, pero bueno, para quien no lo sepa, esto es bastante incomprensible es de primeras, pero bueno, es como parte del juego del Vaporwave, ¿no? El Vaporwave es una corriente estética digital, como digo, a caballo entre el género musical y el meme, y tiene siempre una posición ambivalente, nostálgica, irónica, underground y popular. Y ha suscitado numerosas reflexiones y derivas, llegando al mainstream y a los ambientes académicos. Esta estética, que voy a poner aquí para que veáis un poco algunas imágenes y portada de discos, retoma y transforma las visiones futuristas de los años 70, 80 y 90, la popularización de las tecnologías y de Internet, la cultura corporativa de la globalización, ¿no? De los grandes centros comerciales y todo ese tecnooptimismo que, ¿no? De los años 80 y 90 y ese tecnoutopismo, pero siempre desde una nostalgia crítica, ¿no? Muchas veces la música del Vaporwave es descrita como música para centros comerciales abandonados y performa estéticamente una estética del desencanto con ese tecnoutopismo de los años 90 y una renovación irónica de esos futuros, ¿no? Esos antiguos futuros que se imaginaron pero que nunca llegaron. Aquí vemos algunas, ¿no? Portadas de disco siempre desde la ironía, siempre desde la broma, recuperando como estas imaginarios no noventeros, así un poco kitsch, retro, como lujo antiguo, algunas cuestiones populares de esos años, y siempre los ubican siempre como en ambientes digitales, ¿no? Como fríos. Aquí vemos, bueno, pues las antiguas ventanas del Windows 95, siempre el tema también de la tristeza, la depresión, ¿no? Es muy presente en el Vaporwave, ligada a la nostalgia, y bueno, estas esculturas griegas y las figuras en 3D como los delfines, que en concreto refieren a, a Echo the Dolphin, a un juego de los años 90. El Vaporwave, desde la parte académica, porque se ha analizado, ¿no? Desde muchos artículos, hay como dos formas principales, bueno, académica y no académica, formas principales de entenderlo, ¿no? Uno parte de Mark Fisher, que en su libro Fantasmas de mi vida, escrito sobre depresión y futuros, propone el término de ontología, que ontología, al contrario, en oposición a la ontología, es descrita, o sea, es un concepto que toma de Derrida, y es descrita como el modo en que todo aquello que existe lo hace sobre la base de una serie de ausencias que lo preceden y lo envuelven a la vez que le otorgan consistencia e inteligibilidad. Y es usado por Mark Fisher para referir a una forma de cultura contemporánea, una forma en concreto también, sobre todo de música electrónica, pero más allá, que trata la nostalgia, la memoria y la ausencia de futuro. Por tanto, desde esta visión ontológica,
toda la estética retro y nostálgica del Vaporwave se vería como un síntoma de una desconfianza postmoderna en el futuro. Por tanto, esa es una nostalgia que es crítica, que es irónica. Y por otro lado tenemos aquí la tesis de Adam Harper, que esta en concreto sí que habla del Vaporwave, Mark Fisher no, pero luego es recuperado por otros como Javier Blanquet. Y Adam Harper sí que vincula el Vaporwave al aceleracionismo, que para quien no lo conozca, el aceleracionismo es una forma política y estética que parte de que no hay una alternativa al capitalismo, entonces propone acelerar sus contradicciones internas para que colapse y de que esa manera acabe y se generen nuevas realidades o alternativas, ¿no? Obviamente en su parte política no tiene activista, no tiene mucho enganche, pero sí que es importante como para entender formas culturales contemporáneas y contraculturales. Entonces, desde Harper, esta nostalgia retro y esta estética retro del Vaporwave sería una especie de crítica que a la vez es una celebración del capitalismo, ¿no? Y siempre en este punto eso, ¿no? Como irónico y ambivalente. Aquí vemos alguna portada de disco, algunos collages que refieren a esto, ¿no? Como a estos centros comerciales abandonados, ¿no? En esa idea de ontología. También la idea de eso de centros comerciales refiriendo siempre a una crítica, pero también una celebración del capitalismo y siempre vinculado con temas virtuales, ¿no? Por el desarrollo que se desarrolla en Internet. Aquí vemos, ¿no? Que parecen un poco como realidad virtual o aquí con sus ceros y unos. Y también el Vaporwave utiliza muchas veces marcas haciendo lo que se llama como brandalismo, como vandalismo de marcas o reapropiándoselo, ¿no? Aquí tenemos las Adidas tristes o el zumito de Windows XP. Entonces, estas son como grandes hermenéuticas que se han hecho del Vaporwave, ¿no? Desde los estudios culturales y de la crítica musical. Pero mi intención con esta presentación es como bajar la descripción de este fenómeno contracultural a sus procesos creativos y a el contexto en el que se desarrollan, ¿no? Más que en la parte simbólica, la parte más como material de los procesos y los contextos. Por tanto, entendemos el Vaporwave como una forma de folclore digital y de creatividad vernácula de Internet. Así, describiéndolo, este Vaporwave, aparte de todo lo que ya hemos dicho antes, de que coge esos símbolos de los 80 y los 90, de estética retro, tal, los procesos por lo que se crea la música, pues, bueno, se presentan siempre anónimos, se mezcla lo profesional y lo no profesional de una manera muchas veces indistinguible, son procesos compartidos en foros de Internet, siempre tiene un carácter lúdico, ¿no? De juego, muchos discos de Vaporwave pues son juguetones, incluso son bromas, ¿no? El Vaporwave es muchas veces definido también como una gran broma que se ha ido de las manos, ¿no? Hay muchos discos que son como malos a propósito para crear ese desconcierto. Y siempre es contextual, ¿no? Y la música, las principales formas de crearla, pues bueno, son sampleos, mashup, haciendo remixes, siempre apropiándose de músicas y de musiquillas de fondo, de programas de esos años. Y también muchos de los discos están basados simplemente en la apropiación. Esos creadores cogen músicas de Muzak, que es música de ascensor, como música de sala de espera, lounge jazz, mood music, easy listening, como estas músicas frías, ¿no? Anodinas así un poco, que suenan por detrás. Le cambian los títulos a las canciones, hacen portadas como estas y los suben a otras plataformas como Bandcamp o como SoundCloud, como discos de Vaporwave, muchas veces sin alterarlos siquiera. Y otra de las formas más importantes de hacer Vaporwave es la ralentización. O sea, muchas de las canciones de Vaporwave son simplemente canciones famosas muy ralentizadas, que suenan como muy bajas, como con el down pitch, y down tempo, como muy lentas. Simplemente estirar esa canción ya la convierte en una canción de Vaporwave, generando esa nostalgia y esa incomprensión. Pero más allá de esta música, de estos discos, creo que es muy importante entender el Vaporwave como género, como meme, estética, movimiento, que no se compone únicamente de esto, ¿no? Sino que abarca, esa creatividad vernácula abarca todos los aspectos de la mediación online. Los comentarios dentro de estos ambientes de Vaporwave se ponen de una manera, se crean perfiles y avatares, también esa creación de perfiles es susceptible de ser creativa,
los nombres de los archivos se juega mucho con ellos, haciendo archivos larguísimos o jugando con las extensiones de archivo. Las propias plataformas en las que se distribuye el Vaporwave también son como actos creativos, porque hay, por ejemplo, hay mucho Vaporwave en plataformas pornográficas. Los tags, los hipervínculos, las fuentes, es parte del rollo, ¿no?, del Vaporwave. Y es aesthetics, es como se le llama a esto, y siempre como con una separación entre las letras, ¿no?, que hacen como más largas. Eso es como una forma de escribir que se asocia mucho al Vaporwave. Pones cualquier palabra con un espacio entre cada letra y ya se sabe que estás refiriendo a esta estética, ¿no? Mira, aquí pongo un ejemplo de la plataforma Bandcamp. Esto es un disco, es anónimo, ¿no? Y el propio título del autor y del disco es como el género, el Mexican Wave. Obviamente es un género inventado, ¿no? Muchas veces se inventan géneros que solo tienen un disco o un tema. Y las canciones son eso, ¿no? Como canciones, esta de la de Vuela, Vuela, Guayas, Guayas, pero alargada y ralentizada. O Amante Bandido, ¿no? Es ese juego que muchas veces es como un meme musical, ¿no? Aquí vemos otros ejemplos, ¿no?, de cómo es esta creatividad vernácula. Aquí esto es una librería de un montón de discos de Vaporwave, ya ves, muchos incomprensibles, con muchas veces traducciones mal hechas al japonés. Luego este Jesús Hillwave, que obviamente es como ese género que solo tendrá esta canción. Nombres de avatares, ¿no?, así rarísimos. Pizza Wave. Aquí tenemos también como esto hecho con cosas andaluzas. Y, claro, ahora la tesis, a lo que yo vengo a presentar es, habiendo ya visto un poco cómo se desarrolla y cómo es esta forma creativa, es eso, ¿no? Cómo en esta creación de estas formas, de este aesthetic, ¿no?, esta forma de nombrar los archivos, esta forma de crear música, cómo ha intervenido las tecnologías de copyright en esto. Si entendemos el Vaporwave como folclore digital, que utilizo ese término para vincularlo mucho al contexto de Internet, ¿no?, porque no podemos separar forma de contexto, entonces podemos, pues eso, nos permite hallar las articulaciones entre las distintas formas de creatividad y los medios tecnológicos y sociales que las generan y albergan. Voy a hablaros ahora de los filtros de contenido, que algunos quizás sepan cómo funciona. Aquí Wang, que es el inventor, nos explica cómo funciona el algoritmo de la aplicación Shazam. Shazam es una aplicación que tú la pones en una canción, o sea, toma el audio de una canción que está sonando en la radio o en cualquier sitio y te la detecta y te dice, pues es esta canción, este título, este autor. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues esta tecnología genera de cada canción lo que se llama una audio fingerprinting, ¿no?, una huella digital de audio, que son estos, se basan en estos espectrogramas y recogen datos de las canciones, en concreto 3 datos. El tiempo, ¿no?, y la frecuencia y la relación entre distintos. Por ejemplo, este punto, es lo que cogería un dato que es este punto, que es el segundo 4, frecuencia 3500. Y en el segundo 4,36, otra vez frecuencia 1500. Y en el segundo 4 con no sé cuántos, 3300. Y la relación entre estos, ¿no? Y al ir cogiendo como esos datos de cada canción, el algoritmo puede fácilmente detectarla y decir, es esta. Pero claro, ese algoritmo no solo se utiliza en la aplicación Shazam, sino que también se utiliza en otras cosas como los filtros de contenido de YouTube, por los cuales tú, si subes una canción con derechos de autor, pues el algoritmo te la tira. Y entonces, ¿qué hace? ¿Cómo se relaciona esto? O sea, el hacking, muchas veces se hackean este tipo de algoritmos de detección de contenidos. Pues si es una película, muchas veces se le pone espejo, se le cambia el color, se le pone un marco. Y en el Vaporwave está claro, ¿no? O sea, el estirar la canción, el hacerla más lenta y cambiarle la frecuencia, o sea, hacerla más baja, hace que este tipo de algoritmos no puedan detectar que es una canción con derechos de copyright, ¿no? Igualmente, Google Alerts, que lo conoceréis, también es utilizado para detectar cuando se utiliza una canción, porque hay veces que se pone una alarma cuando suena, pues no sé, Toto África, cuando está escrito, le llega una alarma a la persona que está detectando esas violaciones de copyright. Entonces, claro, al poner un espacio en cada palabra,
te la saltas, ¿no? Es una forma de hackear esta forma de tecnología. Y bueno, igualmente la música de stock que se utiliza en el Vaporwave es música que no tiene derechos, ¿no? Esa música anodina y fría es cogida de bancos de música libre de derechos, ¿no? Con estos ejemplos, que ya veo que se me acaba, con estos ejemplos lo que vengo a decir es que lo que se ha entendido muchas veces, o sea, esa nostalgia irónica del Vaporwave, esa estética que se ha entendido muchas veces como ontológica, como aceleracionista, pues también tiene unas bases, ¿no? Unas bases materiales que la han creado. Entonces, creo que es necesario combinar una hermenéutica de la crítica cultural con una investigación empírica desde la etnografía para entender esas homologías y articulaciones entre lo social simbólico, ¿no? Lo que hemos visto al principio, reflexiones sobre la nostalgia, la ausencia de futuro, tal, con lo tecnológico material, que son estas tecnologías de copyright, de la asistencia de banco de stock, y con lo legal normativo, ¿no? Así, de esa manera, podríamos hacer descripciones de los fenómenos culturales, pues más precisos, sin ejercer muchas veces una violencia hermenéutica que ejercemos sobre nuestros objetos de estudio. Muchas gracias.